Bueno, ya hemos podido contactar a Giovanni, la tenemos en el teléfono para que nos dé su impresión de dentro de Cuba. Y ese le da este programa y después, pues por supuesto, vamos a que ustedes también puedan participar en el programa. Pero yo creo que... Giovanni, ¿me escuchas? Es Luis Díaz. Sí, hola Luis, buenas tardes, te escucho y te agradezco mucho que me des esta oportunidad. Okay. Aquí está Tomás Rodríguez de Agenda Cuba también, y yo creo que lo primero que me gustaría es, y es lo que nosotros comenzamos el programa hablando, de lo que sucedió este sábado, donde las damas de blanco se le impidió de que pudieran ir a la iglesia de las Mercedes a pedirle a la Virgen sobre los presos y también agradecerle por esos presos que han podido, salieron, ¿no?, los de la primavera. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué reporte nos puede dar tú desde dentro de Cuba sobre ese particular? Bueno, pues creo que hechos como lo de este último sábado veremos mucho en los próximos meses, porque el atrevimiento ciudadano, los movimientos cívicos que están como en plena efervescencia dentro de la isla, van a traer como consecuencia que el gobierno tenga que reprimir cada vez más y más públicamente. De manera que las damas de blanco contra periodistas ciudadanos, también bueno contra opositores, contra bloggers, personas que se utilizan en Twitter, por dentro, el gobierno y las autoridades cubanas va a ir recalcando la prosperidad para evitar pues un estallido, ¿no? Y por otro lado quisiera decir que lo de este sábado fue también de alguna manera una prueba informativa, o sea, la información logró salir narrada por las propias mujeres, sacada en fotos a partir de periodistas como Roberto Guerra de Mofres, como el blogger no conocido. Y esto también ha sido para mí la evidencia de que no solamente la ciudadanía está ganando terreno, sino que está aprendiendo a narrarse a sí misma. Ya. Sí, Tomás. Sí, Luis, a Giovanni, te habla Tomás Rodríguez. Giovanni, recientemente nosotros pudimos ver, y mucho, el mundo entero pudo ver a dos mujeres que realizaron una protesta en Cuatro Caminos, un cacerolazo, y vimos también la reacción del pueblo. ¿Consideras tú que pudieran surgir protestas semejantes y reacciones semejantes dentro de nuestra población? Bueno, en primer lugar, está claro ya para todos que el guión de represión, el esperpento de cómo se miles de república le daban la luz, ¿no? Con personas que llevaban las separadas, asustadas, páginas bajo el blanco. Pero por otro lado, en los alrededores, el pueblo muestra solidaridad, diferencia hacia el acto de repudio, ¿no? Entonces, es un elemento muy importante. Ya se va mucho Cuba, la misma Cuba de los años 90, cuando los políticos de República implicaban a todos, ¿no? Yo creo que la gente está tomando distancia de esos actos de violencia, está tratando de decir yo no coopero, yo no hago, yo no golpeo. Y me parece muy interesante. Y de esa calle de Neptuno, donde vive Laura Pellán, están muchos avergonzados y lastimados por lo que está ocurriendo en lugar de entusiasmados o felices, ¿no? Sí, Tomás. Sí, yo tengo una preguntita un poquito general, pero amplia, y en el contexto tú la podrás sintetizar con ese concepto que tiene. Por cierto, Giovanni, te mando un fuerte saludo de parte de Oscar Peña, que hace unos días sacó un artículo sobre ti, y hoy sabía que iba a estar en el aire contigo y te manda un fuerte saludo. Él sacó un artículo, Las armas de Giovanni, no sé si has tenido la posibilidad de leerlo, te manda muchos saludos. Pero la pregunta específicamente es la siguiente: ¿cómo tú describirías en este momento la realidad cubana en el aspecto económico, en político y el social? ¿Cómo tú descubrirías tú que estás allí, para todos nuestros televidentes, la realidad cubana desde el punto de vista político, económico y social? Sí, bueno, primero decirte que sí, que leí el artículo, que le agradezco muchísimo al autor y gracias a ti también por trasladarme ese abrazo. Y yo diría que estamos en un punto de cambio, en un momento que la historia va a girar
irremediablemente. O sea, el gobierno cubano nunca ha estado tan envejecido y por otro lado la ciudadanía nunca ha tenido una conciencia tan elevada en estos últimos 50 años de la necesidad del cambio. Incluso dentro de las filas del propio Partido Comunista, dentro de las filas de los propios que aplauden o sostienen el gobierno, hay una acumulación de críticas y de insatisfacciones muy elevadas. Por otro lado, aunque Raúl Castro ha querido hacer aperturas económicas, flexibilizar un poco el tema de la producción de alimentos y de servicios, el resultado de esas supuestas mejorías no se ha notado todavía para nada sobre nuestro plato ni en nuestro bolsillo. De manera que, si se pudiera buscar una palabra ahora mismo para definir la situación cubana, diría insatisfacción. Ya. Insatisfacción con todo, incluso con las tan publicitadas reformas raudistas. Y esto es un indicador que para mí me da a entender que estamos abocados a un cambio, porque hay muchas generaciones descontentas, muchas generaciones frustradas y muchas generaciones ya esperando una luz al final del túnel. A mí me gustaría tocar un tema que desgraciadamente es un tema que nos divide aquí en el exilio y quizás también en Cuba, y es el tema de los viajes a Cuba, que hasta se habló de estos incidentes que pasaron el sábado y de alguna manera u otra se mezcló con los viajes a Cuba, diciendo de que tanto la remesa como los viajes a Cuba lo que aportan al gobierno económicamente, pues lo utilizan para la represión de los opositores. ¿Cómo analizan ustedes, o cómo los ven desde dentro de Cuba, esta situación que nos impacta tanto aquí en el exilio, que son los viajes a Cuba? Algunos que creen que eso es vital y necesario para ayudar a la oposición, y otros que piensan que es un mecanismo para fortalecer al sistema económicamente. Bueno, pues coincido contigo, claro está, que es un tema muy polémico y que depende mucho del ángulo que se mire, ¿no? Yo personalmente soy lado a mi familia aquí, y entonces lo miro con una óptica muy local, ¿no? Entonces, a mi juicio, ese dinero, esa ayuda material que entra, beneficia fundamentalmente a las familias, ¿no? Después, de manera, en un tercer camino, pues llega también a las arcas del Estado, ¿no? Pero sobre todo creo que está ayudando mucho a la independencia económica, que al final termina en independencia política, lo digo por mi propia experiencia personal y mi propio caso. Y entonces yo pienso que más que eliminar esos viajes, de una manera más consciente, más directa, más enfocada hacia el punto de la democratización. Sé que es difícil, que las necesidades materiales son muchas, y entre comprar un par de zapatos o utilizar algo de esos recursos materiales en informar y en denunciar que las personas optan la mayoría de las veces por lo primero. Pero depende del emigrado, depende de ese exiliado que tenemos del lado allá, que los cubanos aprendamos también a utilizar la remesa y la ayuda material en libertad. Ya. Y eso pues está en manos de ustedes. ¿Y tú no crees definitivamente de que el gobierno, con esta ayuda que se envía hacia Cuba, recibe parte de ella y que lo que hace es enforzar más la represión? ¿No crees que eso pueda suceder? Sí, es posible, todo es posible. Ahora bien, esa ayuda puede servir lo mismo para comprar leche para niños que la medio paralizante para niños. Lo que pasa es que yo quiero dar el beneficio de la duda y pensar que por cada niño cubano que pueda tomarse un vaso de leche, por cada niño cubano que pueda ponerse un par de zapatos, por cada joven que pueda darse una hora de internet, gracias a la solidaridad de ese emigrado, la forma que pueda enfrentarse al plan neuropolarizante de la policía, ¿no? O sea, a medida que logremos hacer ciudadanos más independientes, más conscientes, la represión deja de ser efectiva. No importa cuántas pompas, cuántos tanques, cuántos gases lacrimógenos puedan encontrar. Lo más importante es cuán preparados estamos los ciudadanos para enfrentar esa represión y para saltarnos esa represión con infraestructura material, ¿no? Ok, si te me quedas en la línea para cuando regresemos, me gustaría saber cuán preparado está el pueblo quizás para buscar esa relación
y ojalá sea bastante para ver si se acerca ese día donde tanto los de allá como los de acá nos podamos reunir en un abrazo. Y yo sé que tú tienes más preguntas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Giovanni Sánchez directamente desde Cuba en Buenas tardes, Miami. Regreso.